Es un placer presentar a Rafael Aita, más conocido como Capitán Perú. Rafael es un superhéroe peruano que ha logrado capturar el corazón de muchos fans a lo largo de su carrera en el mundo de los cómics. Además de su trabajo en el mundo de los cómics, Rafael es un artista polifacético. Ha trabajado en la creación de cortometrajes, animaciones y juegos y hoy nos presenta su libro Los Incas Hispanos. ¡Comenzamos! Rafael, en tu libro, Los Incas Hispanos, nos relatas de manera apasionada cómo fue el encuentro entre incas e hispanos. ¿Puedes resumir lo que en el libro cuentas para seducir a la gente que nos escucha a leerlo y también para dar una visión general de la historia? Sí, claro, por supuesto. En el libro no solamente narro este encuentro entre incas e hispanos, sino narro una fusión en donde los mismos incas fueron hispanos. Y esto es un poco, pues, disruptivo, incluso controversial para mucha gente que piensa que fueron enemigos, que los españoles se enfrentaron, erradicaron a los incas, pero la verdad es que los incas fueron incluidos dentro del virreinato del Perú con todos sus privilegios, con, bueno, todos los beneficios que tenía su estilo de vida, como descendientes de incas, llevaban el título de inca, eran reconocidos como incas por todos los cusqueños, pero al mismo tiempo hablaban español, eran católicos y fueron los principales aliados del rey de España, así que también eran hispanos. Y de ahí el título, los incas hispanos. Buenas, Rafael. Un placer compartir contigo esta entrevista. Hoy en día, quien lucha contra la leyenda negra es considerado un héroe, ¿no? Y la gira que tú estás haciendo por España ahora mismo, de la mano de la Asociación Héroes de Cavite, es prueba de que tú eres uno de esos héroes, que no se resigna a agachar la cabeza frente a las manipulaciones de nuestra historia común. Me gustaría que nos contaras cómo y cuándo abriste los ojos y dejaste de creer esas cosas que desde el colegio te contaron y fuiste descubriendo qué pasó realmente. Bueno, curiosamente fue una visita a Machu Picchu, ¿no? Algo que pocos pensarían que sucedería con un hispano. Sin embargo, esta visita me enseñó de que existía mucho más de lo que nosotros veíamos en el colegio, una cosmovisión, una cultura mucho más profunda. Y apenas regreso a la Plaza Mayor de Cusco, lo primero que hago es comprar libros sobre los incas. Y me enamoro de la historia de los incas. Confirmo esta creencia de que mientras más leía, pues me daba cuenta que lo que me habían enseñado el colegio quedaba sumamente corto, y ahí es donde llego precisamente a la historia de los incas hispanos, aquellos incas del virreinato, aquellos incas católicos, aquellos incas aliados de España, que dio pie al libro que estoy presentando el día de hoy. Rafael, ¿cuándo aparece el nuevo indigenismo, el indigenismo victimista, por llamarlo, por ponerle un adjetivo? Porque el indigenismo en sí mismo es una corriente cultural y que en sí misma no tiene, pero este indigenismo victimista y que pone fuego otra vez a la leyenda negra hispana, ¿cuándo aparece? Sí, por supuesto. De hecho, existe un indigenismo literario cuyo precursor fue el gran escritor José María Arguedas, que cuando viaja a Zamora, dice, exclama sorprendido, ¿no? ¿Qué española, qué es la sierra peruana? Y estamos hablando del principal autor del indigenismo literario en el Perú. Entonces uno se pone a pensar, pues, ¿en qué momento se transformó? Y claro, seguramente cada país tiene su momento, pero específicamente en el Perú ocurrió durante la década de los 70, en donde hubo un gobierno militar que impuso una dialéctica, hizo un cambio curricular, donde impuso una dialéctica de lucha de clases, lucha de opuestos, de entre opresores y oprimidos, entre conquistadores y conquistados, entre criollos y andinos, que desde hace 50 años pues está horadando, está mermando el espíritu peruano, y que, bueno, muchas de las consecuencias las vemos el día de hoy. Bueno, parece ser que no solo Perú, parece ser que también estuvo por ahí Chávez y más gente
lo que luego fue la élite sudamericana. Evo Morales, López Obrador, y por eso digo, cada país tiene su historia, tiene su momento, pero fíjate que ahora que has mencionado a Hugo Chávez se educa en la Escuela Militar de Chorrillos durante esta época que estoy mencionando, así que tal vez eh, desde ahí viene este germen. Puede ser. En esta batalla por la historia, luchamos contra los sentimientos, que es lo más poderoso que hay. Es difícil combatir con datos y hechos esos sentimientos, pues si alguien no quiere cambiar su pensamiento por culpa del discurso del odio, del rechazo, de la pena, no lo hará a corto plazo. Pero ¿crees que tenemos una oportunidad de conseguirlo gracias a las nuevas tecnologías que nos acercan y podemos volver a crear unos lazos que nos rompieron? Sí, por supuesto, porque no es lo mismo luchar contra los sentimientos que luchar contra el sentimentalismo. Ojo, son cosas diferentes, ¿no? Y por supuesto que tal vez todos en nuestra vida en algún momento hemos tenido un sentimentalismo exacerbado, en donde pues todo nos ofende o todo pues lo encontramos indignante y nuestros sentimientos nos desbordan. Pero esa es una etapa del ser humano. A algunos les demora un poco más, otros un poco menos en superarla, pero finalmente llega un momento en que comienza a primar la razón, donde comenzamos a leer más, a buscar más evidencia. Y claro, en ese sentido, las tecnologías de la información nos acercan evidencia que antes no teníamos alcance de la mano y eso nos hace más optimistas con respecto al futuro que podemos encontrar. Pero Rafael, si recuerdas, hace unos días en tu conferencia de Alicante, hubo una pregunta de alguien del público que dijo que él era español, pero estaba casado con una peruana y él amaba la historia de Perú y había invitado a su mujer peruana a asistir a la conferencia y ella había dicho que no quería asistir, no sea que le cambiase su visión de la historia. ¿Qué se puede hacer ante eso? Eso nos pasa a muchos, ¿no? Muchos nos aferramos a unos paradigmas en los cuales nos cuesta cambiar. Y por ahí hay una frase que dice, las personas no cambian de idea, sino que las personas con ideas antiguas se mueren y la sociedad pasa a personas que han aceptado las ideas nuevas, ¿no? Pero claro, y tal vez esto sea más a largo plazo, tal vez demore, pero aún sí, creo que sí vamos encontrando resultados alentadores. Pues sí he encontrado, así como encontró esta persona que simplemente se rehusó de inicio, de plano, decir, no, yo no cambio mi idea a priori. Encontré muchas personas que han sido más abiertas y que se han dado cuenta de que la historia que les han contado en el colegio, pues fue más un discurso político que historia. Y es algo que no es tan difícil de creer, ¿no? Creo que cuando a todos nos dicen, oye, la historia que te encontraron en el colegio está cargada de tintes políticos e intereses, pues a nosotros nos suena muy probable, así que por ahí también hay una mayor ventana de entrada. ¿Cómo crees o de qué modo se puede reconstruir la hispanidad? ¿Cuál sería el primer paso? Porque lo que estoy seguro es que sería positivo. El primer paso comienza por limpiar la casa, ¿no? Hay que mirarnos dentro de nosotros mismos, obviamente. Y claro, eso implica que nosotros también debemos creérnosla y ver que esta división, esta lucha, nos hiere a todos los pueblos, tanto España con una autoculpabilidad y una autoflagelación que se hace daño a sí misma, como a los pueblos de América también con un victimismo y en donde se perpetúa el dejar heridas abiertas, cuando lo mejor es cerrar esas heridas, mirar hacia adelante y aprender de lo malo, rescatar lo bueno y estrechar lazos donde nos damos cuenta que estando juntos nos hacemos más fuertes. Sí, y en eso te voy a incidir la siguiente pregunta. ¿Hubo racismo en el encuentro entre españoles e incas? Y te pongo el ejemplo de que un inca, Melchor Carlos Inca, y que nosotros te hablamos desde Alicante, que fue gobernador de Alicante.
¿Cómo se puede llegar a ser gobernador de Alicante si mezclamos el racismo? Y no solo ese buen ejemplo es tan solo un caso de todos este grupo de incas nobles, los cuales, por supuesto, vivieron con grandes privilegios de nobleza, juntaron sus sangres con las casas nobles de España y tenían más derechos y privilegios que un criollo de la costa. Entonces, no podemos hablar de racismo, el cual más bien es un fenómeno que, como lo conocemos hoy, comienza a forjarse en el siglo XIX. Los estratos sociales previos al siglo XIX se elaboraban de otra manera y estaban más relacionados a las clases nobles antes del color de piel. La prueba de esto es estos incas que, bueno, siendo autóctonos andinos, y estaban al nivel de la nobleza europea. Ajá. Rafael, cada vez que te escucho aprendo más, desde que te conocí en Cartagena celebrando la Hispanidad y me encantó hablar contigo. Pero cuando cuentas todo esto a través de tus vídeos, de las redes sociales, de las conferencias, de las charlas cuando das las clases, tú encontrarás personas que te aplaudan, otras que directamente te critiquen o te insulten, ¿verdad? Pero me gustaría que nos contaras los casos en los que, bueno, primero son un poco incrédulos, luego van valorando más lo que dices y que al final cambien su opinión. ¿Estos casos se te dan? ¿Cómo lo haces para convencerlos o abrirles los ojos hacia lo que es nuestra historia? Totalmente, cuando se presenta, se introduce una idea disruptiva en la sociedad o es un nuevo paradigma o atenta contra un grupo de creencias, se suele entrar en una disonancia cognitiva, ¿no? En donde tus creencias entran en contradicción con la evidencia y el primer paso de esto es la negación, que es lo que suele encontrar en la gran mayoría de los casos. Muchos superan esta etapa de negación y comienzan a abrirse a la evidencia, otros simplemente no lo hacen nunca, ¿no? Y en ese caso, bueno, no se puede hacer mucho por estas personas, simplemente aceptar lo que te digan en el momento y a invitarlos a que no lo crean a uno, a que investiguen por ellos mismos, que creo que es la mejor respuesta que se puede dar. No, no me creas a mí, investiga, no te quedes con una versión de la historia que simplemente te conforta o te mantiene en tu status quo y tú mismo saca tus propias conclusiones a la hora de comparar toda la evidencia que tenemos a la mano. Pero ¿cuántos casos, no? Quiero decir, más o menos, tú te enfrentas a muchos de ellos, ¿no? Quiero decir, que empiezan a discutir. ¿Al final ves que hay más que abren su mente o no? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? A ver, tú puedes hacer un sondeo por redes sociales cuando subes una publicación y ves las reacciones a favor y en contra. Y en esa proporción, yo diría que las reacciones en contra son entre 10 y 20%. Las reacciones a favor son 80-90%. Entonces, por ahí te das cuenta de que la gran mayoría de casos, pues sí, es gente que está por lo menos abierta a recibir nueva información. El problema es que ese 10, 15, 20% hace más bulla. Y normalmente son los que escriben insultando, ¿no? Molestos. Se arman discusiones de horas. Entonces, da la impresión de que son más, pero, y los que están abiertos a la nueva información o de repente te han creído, no dicen nada, no comentan nada y simplemente dejan un corazón o un like, ¿no? Y hacen menos bulla y por ahí pasan más desapercibidos, así que hay que saber medir también esto. Pero sí que lo consigues, sí que lo consigues. Yo creo que la mayoría de casos ya la gente está cuestionando lo que se les ha dicho en la educación, lo que se les ha dicho desde el Estado, la política, el gobierno, la currícula escolar. Y si me creen o no, pues que pasa a segundo plano. Lo importante es que comiencen a ver otras fuentes, otras evidencias y que investiguen por ellos mismos. Y ya para mí eso es una victoria. En las cuestiones racionalistas, cuando aplicamos la razón únicamente, a veces nos es difícil atravesar situaciones complicadas, difíciles, cuando los sentimientos nos dicen
una cosa o hemos sido contaminados por historias previas, ¿no? Con Hispanoamérica nos une a los españoles algo más que una cultura común y es la religión católica. Cuando usted se dirige a auditorios que profesan la religión católica, que no saben, que no son laicos en el sentido tradicional de nuestras sociedades actuales, sino que están más comprometidos con la religión, encuentra mayor receptividad por la cuestión de que culturalmente los católicos promueven más la fraternidad entre los pueblos, están menos aptos a recoger el discurso del odio. ¿Encuentra más receptividad o la religión no sirve en este caso y lo que se impone es la racionalidad? Sí, totalmente, totalmente se encuentra mucha mayor receptividad porque, bueno, como bien has dicho, el racionalismo termina derivando en un utilitarismo y también en un materialismo, el cual trasciende la dicotomía de derecha-izquierda, ¿no? Porque materialistas existen tanto de derecha, capitalistas recalcitrantes, como de izquierda, marxistas materialistas, ¿no? Y ambos, obviamente, ambos no aceptan este mensaje de la hispanidad. Por un lado, te dicen, no, pero eso para, digamos, los utilitaristas capitalistas, por así decirlo, no, pero si yo quiero ganar dinero, ¿esto para qué sirve? Esto es una vuelta al pasado. Yo quiero que nos conquiste Inglaterra y sea como Estados Unidos, ¿no? Y los materialistas de izquierda que te dicen, no, que acá existió opresión, destrucción y hay que hacer una lucha de clases para reivindicar a los pueblos originarios. Y por ninguno de los dos lados existe esa aceptación. Entonces, claro, finalmente este utilitarismo, este materialismo te termina alejando de la hispanidad porque termina siendo contraria. La hispanidad está cargado pues de una espiritualidad que rompe el discurso de lucha de clases, rompe el considerar a la persona como un simple objeto de transacción, rompe con el colocar el dinero, la utilidad por encima del ser humano. Y por eso las personas que tienen este tipo de filosofía, pues son más adeptas y más abiertas a aceptar el hispanismo. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas más, pero quiero darle la palabra a nuestro compañero Álvaro, que tiene una pregunta que me interesa mucho escucharla, aquella sobre la hispanidad, ¿eh? Que es sobre la hispanidad, bueno, es casi obligatoria, ¿no? Se la hago a todo el mundo que puedo. ¿Qué modelo o qué estructura política podría tener eh, una futura hispanidad? O sea, ¿de qué manera podemos crear algo que nos afecte a todos los pueblos hispanos por igual? Mira, para empezar, tiene que ser algo que se encuentre deslindado de la Ilustración y la Revolución Francesa, lo cual ya de por sí para nosotros es bastante difícil imaginar eso, porque dentro de todo hemos sido criados en una sociedad que es hija de la Ilustración, dentro pues de la modernidad o de incluso la posmodernidad, ¿no? Y imaginar un sistema político que no venga que no derive de la Revolución Francesa, es un ejercicio filosófico que requiere pues su propio libro y es muy difícil de hacerlo. Y yo creo que ahí está la dificultad. De repente ni siquiera deberíamos pensar en los países y en los estados tal como lo conocemos ahora. Obviamente va a estar más relacionado con una monarquía, pero ni siquiera las monarquías absolutistas propias de Francia, ¿no? Tendría que ser más una monarquía compuesta. Entonces, por ahí vamos viendo algunos, digamos, algunas señales, ¿no? Que yo todavía no he abordado totalmente, pero tengo algunas ideas. Para mí tiene que ser una monarquía compuesta, en donde el rey sea una figura de integridad espiritual, donde el poder político repose en los señores de cada localidad, de tal manera que se respete lo local, pero al mismo tiempo se integre lo global. Y por último, tiene que tener como centro algo muy olvidado el día de hoy, que es la ley natural.
es una política que debe girar alrededor de la ley natural, y es algo que el día de hoy ni siquiera se menciona en las escuelas de derecho. Imagínate, entonces es como sacarnos pues un cassette de la cabeza y ponernos otro cassette para poder pensar en esto. Interesante, muy interesante. Vicente. Bueno, pues yo me he quedado empatado totalmente en tu idea sobre la ilustración, que hay que buscar una alternativa, porque qué posición, no solamente política, sino geopolítica, podría tener una hispanidad fuerte en el equilibrio de potencias. Pero por supuesto, el unir a 650 millones de habitantes de habla hispana, con los recursos que existen, pues desde México hasta la Patagonia y de Filipinas hasta Madrid, obviamente va a ser un bloque fuertísimo que le haría todo el contrapeso a las potencias actuales, ¿no? A Estados Unidos, a China, a Rusia. Y claro, en ese sentido va a ser muy difícil que estas potencias pues abran paso tranquilamente a que se dé. Y por eso, para hacerlo, es que tenemos que estar unidos, ¿no? Porque estando divididos, pues lo más fácil es fragmentarnos más, balcanizarnos, enfrentarnos entre nosotros y que todo el proyecto se caiga. O sea que debemos seguir el camino de, al menos culturalmente, estar unidos y fomentar cómo hacemos esta historia común, esta cultura común que tenemos, a pesar de los gobiernos. A pesar de los gobiernos, así es. Tal vez por ahí podríamos tomar el esquema tomista de una tripartición del poder entre una monarquía, una aristocracia y una democracia del pueblo, ¿no? Y que digamos, estos tres vértices pues, mantengan un balance en la población. Estoy dando ideas, pues, de Santo Tomás, bueno, por ahí también tendríamos que tomar la, la escuela de Francisco Suárez, la segunda escolástica, o sea, herramientas tenemos para armar el asunto. Solamente necesitamos cerebros que se sienten a leerlos, a pensar y a Y idear aplicarlas. y aplicarlas, claro. Me gustaría hacerle una pregunta, Rafael. Ujú. Ha hablado usted de la razón instrumental, ha mencionado también cómo entrelazar lo local con lo global, y es importante no perder ninguno de estos dos aspectos de vista, porque, por ejemplo, la razón instrumental a la que ha hecho alusión de que somos 600 millones de personas que compartimos cultura común, y que esto en términos instrumentales pues es muy potente en términos económicos, ¿no? Pero solamente unirnos por eso nos puede hacer perder potencia en cuanto a las cuestiones culturales que también mueven el mundo hoy en día. El cómo A se ver, siente la gente. He oído que usted, en algún caso, le he oído hablar quechua. No sé si lo habla y es una forma de entroncar la solidez de sus principios y su arraigo con la cultura peruana. Y también le he oído quejarse un poquito de que a lo mejor Perú en estos momentos no está siendo del todo inclusivo con esta cultura, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Entonces, es difícil armar lo local con lo global. ¿Qué opina usted de esto? Imainayan Kachkankis, Panay, mi quechua de básico uno, ¿no? No es que tampoco lo hable totalmente fluido, pero sí lo he comenzado a estudiar porque precisamente, claro, mientras que no cerremos la brecha social y exista una discriminación hacia lo autóctono, pues va a ser imposible una unión. ¿Cómo integrar, ¿no? Lo local a lo global? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo unir culturas diferentes? Es el problema que pasa en el Perú, es el problema que pasa en España, ¿no? Y yo creo que el problema acá, disculpen que me ponga filosófico, pero creo que no hay otra forma de abordar esta respuesta. ¿Qué cosa es la integración? ¿Qué cosa es la unión? Para mí, la unión es producto del ser. O sea, el concepto de ser une. ¿En qué sentido? Si yo te digo la palabra árbol, te estoy agrupando a todos los árboles del planeta
en una sola palabra que dibujas una imagen mental en tu mente y en la mía. Un animal no tiene esta capacidad. Para un animal, el árbol es ese y es único y no hay otro igual en todo el planeta. Pero para nosotros agrupamos árboles, mesas, teléfonos y por lo tanto la integración se hace a través de las categorías del ser, los cuales las realiza el logos, que logos es precisamente la palabra. Este logos es lo que nos permite integrar el ser. Los animales no tienen logos, no tienen esta capacidad. Y por lo tanto, cuando el hombre niega el logos y niega el ser, solito se desintegra, porque estás rechazando tu capacidad de integrar. Y el día de hoy, la filosofía niega el logos, eso lo dijo Derrida, dijo, hay que ir en contra del logocentrismo, primero, y niega el ser con el existencialismo, bueno, que el existencialismo viene desde la época de Heidegger, Kierkegaard y finalmente con Sartre, que niega el ser expresando, ¿no? Que la experiencia precede a la esencia, o sea, tú no eres, tú haces. Al negar el ser y al negar el logos, perdemos nuestra capacidad, negamos, le damos la espalda a nuestra capacidad de integrar y comenzamos a dividirnos entre nosotros. ¿Cuál es la alternativa? Formar una filosofía alrededor del logos, alrededor del esencialismo, del ser, y vas a ver cómo la unión viene solita. Es posible. Bueno, dice que el logos integra, nos une, también nos une el espíritu, la empatía, ¿no? Entonces, en esa comprensión del logos, del ente integrado en espíritu y pero materia, pues es como no, conseguiremos pero quitar, ¿no? a ver, un momentito. ¿Y qué cosa es el logos? ¿Qué cosa es el logos si no es el espíritu? ¿Qué Bueno, cosa es no, el no, no, logos sí, sí, no, lo si entiendo no es como... la segunda persona de la Trinidad? Sí, sí, Inarjet edin logos, en el principio existía la palabra. sí, Si sí, sí, estamos sí, hablando de lo correcto, mismo, correcto, claro, correcto. pues ahí está. Lo que pasa es que estoy acostumbrada a hablar con las personas que entienden el posmodernismo y el relativismo y la performatividad del lenguaje en el sentido materialista de la cuestión, ¿no? Pero sí, el logos introduce Yo el no, espíritu, correcto. yo no, no No, se ya lo veo, preocupe, ya lo veo. ese problema no lo tiene conmigo. Perfecto. Adelante, compañeros. Bueno, a mí solo se me ocurre una pregunta. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién empieza este movimiento hacia la unión? ¿Desde España? ¿Desde España la empezamos o se está haciendo en algún lugar de Sudamérica, en Argentina, en México, en Colombia, en Venezuela, en Perú? ¿Quién ¿Quién lo empieza? pone? Ah, pues ahí es donde necesitamos al 10, como dirían en el fútbol, ¿no? Necesitamos al Messi, necesitamos a Pelé, necesitamos al genio que nos reformule es la filosofía, la forma de pensar y, y que haga esta disrupción, esta ruptura de paradigma que es la que hace avanzar el pensamiento de la sociedad y de la civilización, ¿no? Entonces, esto siempre se da a través de genios, pues, ¿no? A ver, ¿cuándo nos viene el nuevo Newton? ¿Cuándo nos viene, pues, el Einstein que nos cambie esto, ¿no? O en palabras futbolísticas que estaba mencionando, ¿cuándo nos viene el Pelé y que le pasen la pelota al 10? Bueno, hemos de acabar nuestro programa de hoy y despedirnos por el momento de Capitán Perú, a quien damos las gracias por esta extraordinaria entrevista. No sé si alguno de los entrevistadores quiere hacer alguna última reflexión. Álvaro, Vicente. Yo no, yo solo voy a decir que ya son 2 veces que has estado en España y sigo sin tu libro firmado. Esto ya no tiene perdón. O sea que- ¡No! Lo siento. No, lo siento yo Perdón, que no pude perdón. ir a escucharte a Elda, pero a la próxima voy, te lo Todavía no me he juro. ido por si acaso, ¿ah? Estamos a tiempo. Ya, todavía no te has Estamos, ido, pero con esta gira que llevas, pues es que ya estás en... ¿dónde estás? ¿En la otra punta de España? Es cierto, sí, mira, cada día es una ciudad. Ando la gira total son 16 ciudades en un mes o en menos, 20 días.
Y bueno, agradezco muchísimo a Héroes de Cavite, quien ha hecho posible el organizar toda esta pues, infraestructura que permita dar las charlas en 16 ciudades. Búsquenlos en la página web, tiene información interesantísima sobre lo que es la hispanidad. Y busquen también mis canales, ¿no? Como Capitán Perú, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok para los más jóvenes, Twitter, en donde van a encontrar pues todo este tema de los incas hispanos, temas filosóficos. Creo que hemos hablado más de filosofía que de historia, pero igual me ha encantado. También toco estos temas en mi canal, así que pues si quieren profundizarlos, los invito a que me sigan por Capitán Perú. Estupendo. El libro de los incas hispanos de Rafael Aita está bien investigado y documentado. En general, Los incas hispanos es un libro recomendado para aquellos interesados en cómo la interacción entre diferentes culturas puede dar lugar a nuevos desarrollos y cambios culturales. Living Radio se realiza y emite en las redes desde una preciosa ciudad en España, en la costa del Mediterráneo, llamada Alicante. Desde aquí, en esta ciudad bendecida por el destino, les deseamos un buen día, buena suerte y feliz semana para todo el mundo hispano. Les ha hablado Pilar Jáuregui. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.